Bueno, vamos a ir empezando. Les doy la bienvenida al módulo Intuición. Este es un módulo muy especial porque vamos a trabajar sobre movimiento auténtico como una de las ramas y también cómo se ha constituido como una disciplina dentro de la danza movimiento terapia, este tipo de enfoque. Una de las características que vamos a encontrar es la danza del silencio, ¿sí? Si bien podemos utilizar música, generalmente es en silencio y con los ojos cerrados. Ya vamos a ver por qué y cuál es la característica que tiene este tipo de enfoque. Les comparto una frase que me gusta de Kazu Ono en cuanto a la danza Butô, y habla de que la razón por la que danzamos es porque existen muchas cosas que no entendemos. Y básicamente a veces ocurre esto, no hay un porqué, ¿m? Sino lo que nos repercute y cómo nos quedamos con eso que ya vibra luego del danzar, en el mientras tanto y luego del danzar. Es esto de la danza como una potencia y una forma de encontrarnos en el mundo y poder encontrar ese lugar de expresarnos de forma auténtica y de forma genuina con lo que sea que nos esté sucediendo en un momento determinado, en un tiempo determinado. Bueno, como todas las consultorías, la idea es básicamente hacer una síntesis. No reemplaza, como siempre digo, al módulo principal, al marco teórico, pero sí, el objetivo es sintetizar en un corto tiempo o en un mismo video las profundidades de este módulo, los puntos claves y cuestiones que es interesante tenerlas presentes, ¿sí? A modo de síntesis de lo que es el movimiento auténtico. Como habíamos dicho, es uno de los enfoques que tiene la danza movimiento terapia, aunque hoy actualmente se ha constituido como una danza, como un enfoque propio, ¿no? Y podemos tener un enfoque de DMT clínico como parte del proceso creativo. También es utilizado este tipo de enfoque con compañías de danza o enfoques bueno, que puedan estar relacionados para potenciar la parte creativa del mismo proceso, no como un enfoque clínico para trabajar determinados aspectos, sino como una manera de desplegar el proceso creativo desde esta mirada de danzar con los ojos cerrados y ver qué aparece, y como un material bastante interesante para luego quizás llevar a una coreografía o a una performance. También últimamente se ha constituido como la disciplina mística, sobre todo desde el enfoque de Janet Adler, que es una de las tres pioneras. Se podría decir que es una manera de conectarse consigo mismo, es un camino espiritual, el movimiento auténtico. Por eso habla de una disciplina, de una constancia, de algo de llevar al día a día como parte de cada persona. Como podría ser incluso también una disciplina yoica, ¿no? Entonces, este otro enfoque viene desde ese lugar. Desde la DMT clínica, el movimiento auténtico puede aportar herramientas ya a un enfoque de danza movimiento terapia. Puede aportar y depende de lo que se esté trabajando, podría ser útil tomar algunos elementos del movimiento auténtico. En su origen, Mary Whitehouse, que es la pionera principal de este enfoque, la que inicia el movimiento y luego es continuado por Joan Chodorov y Janet Adler, es llamado en sus inicios movimientos en profundidad. ¿M? Luego, Mary Whitehouse se va dando cuenta que en realidad no es que le enseña a las personas a bailar, y ella misma pasa por un proceso en donde deja de autorreferenciarse como bailarina per se, de danza, como ejecutante, sino como guía, ¿no? Y tomar de la danza al movimiento en sí. No como algo para mostrar en un escenario, sino como un camino, la danza como un camino.
Muy parecido también quizás el camino que hace Gabriel Roth con los cinco ritmos, ¿no? Este pasaje de la bailarina o de lo que se constituye como bailarina a un camino espiritual, un camino profundo y tomar la danza y el movimiento, por eso ella habla de movimiento, no de danza en sí, el movimiento como un camino para poder encontrarse consigo mismo. Tenemos también que el avance de la psicología es la junguiana. Este es un enfoque que toma el concepto de inconsciente colectivo y ciertas figuras, arquetipos que aparecen en la danza o se pueden utilizar como un material rico para desplegarse. Y toma también, Jung habla de las cuatro formas de conocer en el mundo y dentro de ellas tenemos a la intuición, particularmente cómo se llama este enfoque y me parece muy interesante poder darle este lugar a algo que no pasa por la razón o el pensar y no solo desde el sentir, sino conectar con esta parte intuitiva que tenemos todas las personas, esta forma de acercarse al mundo desde ese lugar. Bueno. Algo muy importante también, los pilares del movimiento auténtico se constituyen en una tríada. El moviente es la persona que se va a estar moviendo per se, con los ojos cerrados. El testigo externo, aquí podría ser el guía, el facilitador o terapeuta, que está observando desde afuera lo que está ocurriendo. Y el testigo interno es algo que el propio moviente va desarrollando como una manera de observarse a sí mismo en el proceso en que va transcurriendo las prácticas. ¿Sí? A medida que transcurre el tiempo, la persona va adquiriendo esta capacidad de testigo interno, de poder observarse desde, desde afuera y de lo que está ocurriendo, como esta conciencia que contempla. ¿M? Y me parece importante también mencionar que el rol del testigo externo es muy similar a las pautas que tiene el enfoque gestáltico de la no interpretación, de poder describir lo que está sucediendo en lugar de explicar. Incluso cuando se hace el momento del diálogo y de la devolución, el testigo externo habla de sí mismo, de lo que a él le pasó cuando observaba a la persona moviente. No hace una interpretación, sino que acompaña muy similar a cómo se realiza en el enfoque gestáltico. Y en este sentido aparece también una dupla de move and be moved, que es el mover y ser movido. Interesante poder tomar estos dos aspectos del mover que son internos y cómo se van desarrollando. El mover hace referencia a la parte voluntaria, ¿sí? Al poder elegir, acá me estoy moviendo. Esta conciencia del movimiento voluntario. Y el be moved, el dejarse mover, es otro tipo de movimiento que ocurre espontáneamente desde este mover y es el dejarse mover por algo más. Y puede ser alguna sensación, alguna imagen. eh, y a veces ocurre que no sabemos de dónde salió el movimiento, ¿no? Que es un movimiento inesperado, un gesto espontáneo, algo nuevo. Bueno, ese es el dejarse mover, el encontrarse con algo distinto, ¿sí? Parecido a lo que en DMT hablamos de los ampliar los patrones de movimiento y poder encontrar cosas nuevas, pero sin una razón, desde la razón del pensamiento intelectual, sino desde conectarse con este aspecto intuitivo. Y también vamos a encontrar en el movimiento auténtico momentos de acción plena y momentos de pausa, momentos de contemplación, momentos de detenerse y de observar lo que está sucediendo en ese momento particular. También muy interesante para tomar en consideración. Como les mencioné, las tres pioneras son ellas y algo también particular que ocurre en esta experiencia de movimiento auténtico, suele haber una instancia de expresión grafoplástica luego de la vivencia. Esto quiere decir que luego de la vivencia de movimiento se va a proponer algún espacio para plasmar de forma grafoplástica en un dibujo, en una pintura, incluso puede ser alguna escultura con arcilla, por ejemplo, lo que sucedió, ¿sí? La experiencia.
El objetivo de esto es poder llevar a la afuera y poder ver, ¿no? Todo este movimiento interno que ocurrió, de alguna manera proyectar hacia un papel, hacia el material que se esté utilizando, parte de esta imaginación activa que se fue desplegando en el mismo mover. Entonces, esta expresión grafoplástica tiene como objetivo una síntesis de la experiencia, poder ver también desde afuera, porque a veces suele ser muy llamativo lo que sucede en ese despliegue gráfico. Y también podemos agregar preguntas gestálticas que tienen que ver con la descripción, ¿no? ¿Qué te devuelve eso que observas? Si esta pintura pudiera hablar, ¿qué te diría? ¿Dónde te ubicarías vos en esta pintura? Hacer dialogar dos partes de la misma pintura que llamen la atención o a la persona le resuenen. Es una forma también de poder ampliar el darse cuenta y de ir hilando con los diferentes aspectos de la persona. Suele ser una instancia también en que favorece la conexión de lo verbal con lo no verbal. Y la pintura, que es un elemento muy versátil, es utilizado, o lo que son los crayones de cera, elementos que permitan el desplazamiento, que se deslicen más fácilmente, porque ese tipo de material conecta con el aspecto emocional, que es distinto de, por ejemplo, utilizar algún lápiz o algo firme, sino que la pintura, los crayones, acuarelas permiten conectar con el aspecto emocional de la vivencia. Que no quiere decir que no podamos usar lápices o fibras. Sin embargo, desde la arte terapia podemos tener en conocimiento que este tipo de materiales favorece más el contacto con lo emocional. Bueno, a grandes rasgos, esto hace referencia a movimiento auténtico. También la población destino a la que está, desde cual se trabaja, generalmente tiene que ver con personas desde la parte creativa o que no tengan un trastorno neurológico, psiquiátrico importante. Tampoco se trabaja con niños o personas de corta edad, sino que se va a trabajar sobre todo con personas adultas en determinados contextos. Mary Whitehouse trabajaba con este tipo de población, distinto con Maria Chase, que trabajó con población en entornos de hospitales psiquiátricos. Bueno, siguiendo con esto y teniendo como referencia, ya hemos hecho una práctica de movimiento auténtico en la presentación del módulo, así que vamos a realizar una segunda práctica, una segunda instancia también en relación a ello. Y como toda práctica de consultoría, y más aún siendo un movimiento auténtico, lo vamos a trabajar en silencio. Así que las voy a invitar a que puedan buscar un lugar en el espacio, eso, que puedan buscar un lugar en el espacio, que se acomoden y realmente dense el tiempo de permitirse llegar, ¿sí? Esto tan importante que siempre decimos de armar el punto cero o armar esta instancia de la antesala de lo que ocurre, ¿sí? De la antesala de lo que va ocurriendo. Así que tómate un momento para llegar, deja que el cuerpo encuentre su propio peso sobre la tierra, sin buscar una postura alguna o predeterminada, y sea en la postura que quieras estar. Puede ser acostada, puede ser sentada, puede ser apoyada sobre algo. Deja que el cuerpo encuentre su peso, se acomode en que las diferentes fuerzas sostengan esto entre entre una no abandonarse, no te abandones, sino permitir que tu cuerpo esté consciente, y si vos estés consciente de lo que está ocurriendo. Y a poquito empezar a conectar con la respiración y percibir las fronteras de tu piel, el límite y la expansión que te habita. Observa cómo con cada inhalación esto se expande un poquito más. Eso, se empieza a expandir los límites, la piel, con cada
inhalación y con cada exhalación. Y progresivamente imagina que todo lo que estás sintiendo, que lo visible y lo invisible, comienza a vibrar en una frecuencia más lenta, quizás para hacerlo más notorio. El tiempo aquí se afloja y hay algo que empieza a moverse desde dentro. Puede ser pequeño y casi imperceptible. Puede ser un impulso, una dirección o un gesto que está pidiendo manifestarse. Y vas a tratar de ir ubicando desde dónde está ocurriendo esto, cuál es el punto en donde está emergiendo, para empezar a darle lugar a esta expansión, ¿sí? A esto que va apareciendo. Incluso también pueden aparecer imágenes. Permitirle nacer sin apuro. No pienses en si queda bien o tiene sentido. Solo seguí la sensación y el pulso que emerge. Tal vez sea una respiración más profunda, una torsión mínima, un temblor o incluso una caminata suave. Cada gesto que surge va a contener algo del instante presente y también esto del tiempo en espiral. Obsérvate con amabilidad mientras lo haces, de forma compasiva, como si vieras también desde una distancia cercana, no interviniendo directamente, no corrigiendo desde lo que está bien o mal, sino atestiguando esto que está sucediendo. Y cuando el movimiento se detenga, deja que el silencio te envuelva. Ahí en ese eco te podés preguntar, ¿qué imagen o palabra acompaña ese movimiento? ¿Con qué te conecta esto que apareció? Y seguí en contacto unos instantes más. Observa esto del mover y el dejarse mover. ¿Cómo te estás dejando mover? Nos vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para realizar ello, para dejarse mover desde el silencio y desde el movimiento y lo que está pulsando dentro.
Y quizás puedas ir darle tiempo también ahora a decantar, si es que empieza a decantar, tomándote unos instantes y ese periodo de transición para pasar al cierre. Tómate unos minutos para escribir o dibujar lo que quedó resonando, sin interpretar, solo registrando lo que desde el cuerpo apareció y emergió. Date lugar a este momento de expresión auténtica. Y muy de a poquito, luego nos iremos encontrando. ¿Qué imágenes o palabras acompañaron? ¿Y con qué te conecta esto que apareció?